noche en Semana en Vivo. El cartel de los jueces que negocian fallos, cruce de favores y el carrusel de las pensiones millonarias son algunos de los episodios que demuestran el nivel de corrupción que ha permeado en la justicia colombiana. El más reciente caso del magistrado Henry Villarraga, de quien se conoció una conversación con un coronel detenido por la muerte de 12 personas relacionadas con los falsos positivos, en las que se habla de hasta 400 millones de pesos para Villarraga. Es la confirmación para muchos de que el Consejo Superior de la Judicatura debe eliminarse. Desde la fallida y polémica reforma a la justicia de 2012, la popularidad de la rama judicial ha ido en picada. En la más reciente encuesta, Colombia Opina, el 78% de los colombianos desconfía de la justicia, mientras que 7 de cada 10 encuestados desconfía de las altas cortes. La mitad de los colombianos tiene una imagen desfavorable de la Corte Suprema de Justicia, mientras que solo 1 de cada 3 respalda a la Corte Constitucional. ¿Cómo cayó tan bajo y cómo puede repararse la justicia en Colombia? Buenas noches. Bienvenidos a Semana en Vivo. La próxima semana regresará María Jimena y mientras tanto Francisco Miranda guiará el debate de hoy, donde discutiremos con mis invitados sobre la situación de la justicia en Colombia, los retos y desafíos de la rama judicial, por qué se encuentra un sector, un poder público tan importante para la democracia colombiana en crisis. ¿Es estructural esa crisis? ¿Es coyuntural? ¿Y qué viene hacia futuro? Ese es el tema que vamos a tratar esta noche en Semana en Vivo. Les recuerdo que con el hashtag #DebateSemana pueden interactuar con nosotros y conversar en este debate. Estos son mis invitados de esta noche. Nuestros invitados de esta noche son María del Pilar Arango, presidenta de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia; Alfonso Prada, representante a la Cámara por Bogotá; Antonio Navarro, precandidato presidencial por Alianza Verde; y Gloria María Borrero, presidenta de la Corporación a la Excelencia en la Justicia. Estamos de regreso entonces con este debate donde vamos a tratar de dilucidar lo coyuntural y lo estructural en esta discusión sobre la justicia colombiana. Claramente hemos venido en las últimas semanas develando los medios de comunicación, informes, columnas sobre actos de corrupción en distintas instancias del Poder Judicial. Al mismo tiempo se han descubierto desde comportamientos aparentemente corruptos hasta malos tratos dentro de esas altas cortes. Pero este no es un fenómeno nuevo. Llevamos prácticamente 2 o 3 años discutiendo en Colombia, incluyendo una fallida reforma constitucional que transitó por el Congreso de la República, de definir mecanismos para esa reforma. Tengo aquí mis invitados para conversar y quisiera abrir el debate con una pregunta simple. Para ustedes, ¿cuál es el problema fundamental de la rama y por qué llegamos a esta situación? Comencemos con Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia de la Justicia. En este momento son 2 los problemas grandes que tiene la justicia. Primero, hay un problema en el gobierno judicial y segundo, esa falta de credibilidad que tenemos los ciudadanos con la justicia. Yo creo que son los 2 fundamentales. ¿Por qué llegamos a eso? Yo creo que es una suma de muchas cosas. La justicia no iba a ser la única institución que no iba a estar permeada por todo lo que nos ha pasado, esa tragedia nacional. Los grupos y las mafias infiltraron realmente todas las instituciones del país. Aunque no hay evidencia de cuánto está cooptada la justicia, pues uno diría, ¿por qué esta iba a estar blindada? Yo confío y espero en que sea poco. Realmente corrupción también la tenemos en todos los estamentos del Estado, en toda la sociedad. Creo que no es tampoco tan grave como a veces nos da por creer con estos escándalos de corrupción. Esperamos que sean unos pocos casos
y yo valoro mucho lo que está sucediendo porque realmente es importante que salga a la luz pública, es importante que las cortes hayan hecho las manifestaciones que han hecho. Es la primera vez que veo que todas al unísono rechazan eso, que la corporación de jueces y magistrados, que Personal Judicial rechacen eso. Yo creo que esto es el principio de la solución. Es internamente donde se debe rechazar esos actos corruptos, y yo creo que de aquí van a salir cosas positivas. Yo espero que la rama judicial muy pronto adopte una política anticorrupción de manera transparente y que luche contra ese flagelo que lo tiene todo el país. Alfonso Prada, como representante a la Cámara, fue uno de los ponentes de la fallida reforma a la justicia. Estuvo metido dentro de ese escándalo que de verdad cambió hacia lo negativo la imagen de la justicia en Colombia recientemente. ¿Cuál es su lectura, Alfonso? Bueno, yo creo que son múltiples los problemas y los tenemos identificados. Y fue la razón por la cual nos aventuramos fuertemente con el presidente Santos, su gobierno y el Congreso a avanzar en una reforma constitucional a la justicia. Mire usted, ha sido un paneo rápido de estas dificultades. Lo primero y más importante siempre será el ciudadano de a pie. Es cuál es el acceso que tiene el ciudadano y cuál la prontitud con la que la justicia le resuelve su caso. Y usted encuentra todo tipo de barreras de acceso, salvo en la acción de tutela, que es un acceso fácil, sencillo, reglado para que sea sin abogado, sin tanto intermediario de por medio. La cosa acerca la justicia al ciudadano. En el resto de acciones es todo un complique, es 1000 requisitos, 1000 formas, etcétera. Y la rapidez con la que se le falla un caso a un ciudadano pues es dramático. Los procesos duran diferentes según digamos, la naturaleza del mismo. Puede durar 3 años, 5 años, 10 años, y cuando está esperando una herencia la va a tener que recibir es el nieto, porque el hijo que era el heredero ya está muriéndose. De tal manera que ahí hay problemas muy delicados que hay que solucionar, que permitan la descongestión, porque toda esta demora en la administración de justicia y la dificultad en los accesos hay que intervenirle y meterle mano. Un segundo paquete de problemas, digamos, son los que tienen que ver con la estructura administrativa de la rama, que está hoy en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, nuevamente en la mitad de este debate público. Creo que hay un pésimo diseño en la Constitución política en relación con el gobierno de la rama judicial, que hay que medirlo básicamente por el grado de eficiencia en la administración de los recursos, la infraestructura adecuada para que pueda implementar todas las decisiones que buscan mejorar todos estos temas de eficiencia y acceso. Entonces, por ejemplo, nosotros no solamente destinamos billones de pesos a la administración de justicia, sino que adicionalmente hacemos un diseño normativo como, por ejemplo, expedimos un código contencioso administrativo, un código general del proceso, un código de arbitraje o de arbitramiento, y la implementación es un complique. Nos acaba de llegar para el código general del proceso, que debe implementar la oralidad para que los juicios orales, que son más rápidos, sean el instrumento para volver ágil la justicia, una solicitud de alargue del tiempo 1 año porque no se fue capaz de organizar administrativamente el ingreso, la oralidad. Entonces eso muestra claramente niveles de ineficiencia que hacen que la justicia pues no llegue ni pronto ni cumplidamente. ¿Quiénes son las entidades que no son capaces de implementar esas leyes, esos códigos que salen del Congreso? Yo creería que ese es el tercer gran problema, que es la estructura completa de la rama judicial. Hay que revisarla, si así como está funcionando o no. Para la respuesta concreta, nosotros tenemos un diseño en el Consejo Superior con 2 salas, una de ellas administrativas, lo digo de entrada, administrada o manejada, los recursos billonarios de la rama, administrada por abogados. Yo que soy abogado, a mí en la universidad nunca me enseñaron a administrar billones de pesos, me enseñaron a administrar justicia o a hacer derecho, pero no a ser economista, administrador financiero, en fin. Y nadie que tenga, digamos, esas grandes responsabilidades tiene esa formación académica. Entre las cosas que hacíamos en la reforma a la justicia era precisamente poner requisitos administrativos para la gente que tiene que administrar estos temas. Ya vamos identificando algunos de los elementos: gobierno judicial, problemas de diseño. Quisiera preguntarle a María Elpirar Arango, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados. Usted está dentro de la rama judicial, todos los días vive en ella y lleva una trayectoria de tal vez más de 2 décadas en
en el ejercicio de la rama. ¿Cómo lo ve usted desde adentro? Bueno, desde adentro lo vemos precisamente por la experiencia que tenemos por el día a día en nuestro trabajo, en esta encomiable labor judicial. Hay problemas estructurales adicionales a los que se pueden haber comentado acá. Yo entendería o entenderíamos los jueces, los magistrados y los empleados que precisamente no hay participación de las bases de la rama judicial en las grandes soluciones de la justicia. La fallida reforma a la justicia es una prueba fehaciente de lo que estoy diciendo. Uno de los graves problemas que aquejó y de las críticas que tuvo esa reforma es que partía de las altas cortes y de comisiones de expertos, pero no consultó el diario vivir de la justicia, los demás actores de la justicia. No era legítima, estaba deslegitimada. Y parece ser que esta que se nos avecina va a pecar por lo mismo. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro puntual, que lo vemos desde adentro, es el origen político de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Es demasiado nocivo que en nuestra justicia, discúlpenme el término, metan las manos los políticos. Prueba de eso es lo que está pasando últimamente. Gracias. La fallida reforma a la justicia fue uno de los momentos más difíciles de la administración Santos y se vio obligado a retirarla y causó de verdad no solo un daño en la percepción ciudadana, sino también confundió a la opinión pública sobre diferentes caminos y de alguna manera quedó herida tanto la rama judicial, el Congreso, el gobierno y un poco también la opinión pública colombiana que no sabía cuál de las opciones seguir. Tenemos a Antonio Navarro, el líder de uno de los partidos que se encuentra en oposición al gobierno. ¿Cómo vio usted esta reforma? ¿En qué falló el gobierno Santos? ¿Le ha gustado cómo el gobierno Santos ha manejado sus relaciones con la justicia? Bueno, me parece que la reforma de la justicia tuvo el problema fundamental, que dejó de ser una reforma de la justicia y se volvió un mecanismo para que los congresistas buscaran inmunidad. Ahí fue donde realmente esto se reventó. Podría tener otros defectos, pero yo creo que era correcto el cambio del método de juzgamiento de los aforados, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes no funciona y había que cambiar ese mecanismo. Había que modificar el mecanismo creado por la Constitución del Consejo Superior de la Judicatura. Eso estaba bien pensado, modificarlo, pero se metieron los congresistas a buscar la inmunidad parlamentaria como uno de los elementos de la reforma de la justicia y ahí fue donde todo eso se echó a perder de fondo. Claro, se dice, pero qué mal que el Consejo de la Judicatura tiene un origen político. La Corte Constitucional lo tiene, por un concepto que se llama la cooperación de las ramas del poder público. Porque interviene el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo. Y fíjese que funciona mejor que el Consejo de la Judicatura. Yo sí creo que no es correcto que tengamos una sala administrativa y hay problemas con la sala disciplinaria. Pero yo veo que a veces es muy estricta la opinión pública con la justicia. Yo no tengo tan mala opinión de la justicia como lo dicen las encuestas. Me parece, por ejemplo, que todo el proceso meritocrático, todo el proceso de concursos es bastante bueno. Yo he seguido el proceso de concursos hasta los tribunales departamentales y yo veo que salen los mejores calificados van llegando a esos tribunales. Tal vez habría que buscar por concurso llegar más alto también a las altas cortes, porque la cooptación como mecanismo que ha sido histórico en el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia tiene sus dificultades también. En gran medida la aplicación de la Constitución ha sido posible porque la Corte Constitucional tiene una visión más abierta de lo que debe ser la justicia y el papel de la justicia en la sociedad. La cooptación encierra demasiado la rama y yo no estoy seguro de que la cooptación sea el mejor mecanismo. Tendríamos que pensar en mecanismos aún de concursos para las altas cortes o por lo menos de refrendación de los jueces mediante mecanismos públicos y no mecanismos solamente cerrados. Ya estamos encontrando entonces
Algunos puntos en común sobre las críticas, algunos peros, algunos bemoles. La crisis no es tan dura. Hay problemas de diseño, hay problemas constitucionales y de falta de participación democrática de las bases de la rama en cualquier intento de reforma. Terminamos este primer segmento con este mapa claro y los invito a continuar en sintonía y a debatir con nosotros en el hashtag #DebateSemana. Ya regresamos. Semana en Vivo. Estamos de regreso al debate de Semana en Vivo. La crisis de la reforma a la justicia, ¿qué tan grave es coyuntural, es estructural? Y ya comenzamos en el segmento anterior a identificar un par de cositas y quiero profundizar en este segundo segmento en una, la corrupción. Los escándalos que se han venido destapando en los últimos meses, en especial el del magistrado Henry Villarraga, pues levanta una discusión muy complicada. Es qué tan corrupta es la rama judicial. Es un tema de unas pocas manzanas podridas. ¿Cómo podemos evitar eso? Estamos generalizando, castigando a numerosos trabajadores de la rama judicial de manera injusta. ¿Es el esquema el que es corrupto? Gloria María Borrero, ¿qué tiene que decir? Desafortunadamente no se puede medir. La corrupción se ha medido es a través de percepción. La gente no denuncia. Hay rumores, no puedo decir que muchos, hay rumores, o sea, no podemos decir qué tan generalizada está. Esperemos que no, porque cuando uno mira la justicia en esos grandes momentos cuando lo ha necesitado el país, ahí está. Yo creo que la justicia colombiana es una justicia independiente de los otros poderes y ha estado a la altura de esos grandes retos colombianos. Ahora que yo estoy viajando por todas las ciudades, viendo cómo se están implementando los nuevos códigos, uno ve el compromiso de esos jueces. Realmente están tratando de hacer bien las cosas, tienen a veces pocos recursos, pocos instrumentos, pero asumen esos nuevos retos hasta con alegría, le puedo decir, y en el tema. El problema es que el mismo sistema, y hay mucha confusión en la corrupción. La gente a veces cree que un juez es corrupto porque no le da la razón. En una decisión judicial siempre hay un vencido y un vencedor. Entonces la persona que perdió se lleva esa sensación y ahí no hay corrupción. Muchas veces hemos visto manifestaciones de corrupción que la gente cree que es corrupción y no es corrupción, es de pronto ignorancia o que el juez no tuvo en cuenta una ley, pero eso de irlo a calificar como corrupto no. Indudablemente también hay todavía trámites engorrosos, no transparentes, que propician la corrupción. Por ejemplo, el reparto, se ha hecho esfuerzos para automatizarlo, pero ya se encuentran trampas para poderlo manejar. Hay una parte del proceso, por ejemplo, los remates, eso está, mejor dicho, diagnosticado desde hace rato, que los remates tenemos que transformarlos porque es susceptible de corrupción. Pero una cosa que le quiero decir para terminar y no quedarme yo con la palabra, no son los jueces los corruptos, solamente los pocos que hay, son los ciudadanos que corrompen y los abogados que corrompen a los jueces. No he visto ninguna investigación, ojalá la Fiscalía progrese en eso y nos cuente quiénes son los abogados que están corrompiendo los famosos del cartel de Palo Quemado, ¿ya? Y, o sea, también es que de este otro lado de la baranda hay personas tramposas, personas que no aceptan una decisión judicial. Entonces queremos conocer todo el tema completo. María El Pilar Arango, ¿qué tan, desde adentro, qué tan corrupta es la rama judicial? No, obviamente que yo sí lo afirmo categóricamente. No creo que esté por medirse. Tenemos claro los empleados, los jueces, los magistrados de este país, que es una inmensa minoría la que sucumbe a las tentaciones de la facilidad de tomar prebendas o de cometer irregularidades.
no nos pueden estigmatizar. Yo le pido al país, le pedimos sentidamente que no nos estigmaticen y además que no aprovechemos esta coyuntura de la corrupción para volver a hablar de reforma, porque es que la justicia tiene problemas gravísimos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que, después de un escándalo, sentarnos otra vez a hablar de reforma a la justicia? ¿Dónde se están solucionando los problemas de verdad graves de acceso a la justicia, del ciudadano de a pie, que era el tan manido tema que teníamos con la anterior reforma? ¿Por qué siempre tenemos que tener una disculpa para decir que ahora sí vamos a reformar a la justicia? A nosotros nos queda una duda muy grande, tenemos una inquietud muy grande de si es verdad que existe sentido, si es verdad que existe ese querer político y hasta social de reformar verdaderamente la justicia, de lograr una justicia con acceso para todas las personas, para el ciudadano de a pie, para que este país goce de los derechos que debe gozar efectivamente, que la Constitución del 91 le trae. ¿Por qué no puede olvidar el país que si alguien protege los derechos fundamentales en esta sociedad, somos los jueces, somos los empleados? Ya estamos identificando también algunos elementos a favor, como por ejemplo la independencia de la rama, su papel en la defensa especialmente de garantías de derechos fundamentales, la ley de la tutela que mencionaba el representante Prada. Pero yo quería hacer una pregunta al doctor Antonio Navarro como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Cada que se hacen estos debates se regresa al diseño, a ese momento original del 91 donde se trató de diseñar, y hoy estamos diciendo parte de ese diseño no funcionó, parte de ese diseño tenemos que cambiarlo, o intenciones buenas que habían se desviaron en la mitad. ¿Usted qué piensa, doctor Navarro? Bueno, lo primero que te voy a decir es que a la constituyente llegamos por la imposibilidad de reformar la justicia en los años 80. Los intentos que se hicieron, los últimos fracasaron por la interferencia del cartel de Medellín. Y ese fracaso de los intentos de reforma constitucional en los 80 fueron los que le abrieron paso a la Asamblea Constituyente realmente, en el fondo. Y bueno, se creó lo que se hizo en ese periodo, la Fiscalía General de la Nación, terminó el régimen inquisitivo tradicional, ya la investigación de hacía un cuerpo especializado que podía protegerse. Tuvimos la justicia sin rostro en la postconstituyente por años para poder tener a los jueces a salvo de las amenazas de las mafias. Yo creo que si aquí fracasamos en poner a funcionar bien la justicia y sigue habiendo problemas en el trámite de reformas que son necesarias, no sé si todo lo que dicen que hay que reformar hay que hacerlo o no, pero por lo menos la comisión de acusaciones hay que reemplazarla, o no sirve. Y yo creo que el Consejo de la Judicatura necesita también una reingeniería seria, y ambas son reformas constitucionales. Una cosa que se necesita, urgente, los altos magistrados no tienen un control efectivo, No tienen porque la comisión no funciona. No tienen un control efectivo, eso es verdad, eso se necesita. Si eso no somos capaces de hacerlo ahora, me da miedo que eso le abra paso a otra constituyente. Y digo, me da miedo porque ya aprendimos el poder de una constituyente y no sabemos si la constituyente puede ir para adelante o puede ir para un lado o puede ir para atrás. Hemos visto países como el Ecuador hace unos años que tuvo una constituyente en reversa. De manera que yo sí creo que si no se hace la reforma de la justicia que es necesaria, la gruesa, la de las altas cortes, la conducción de la justicia, puede abrirse paso a otra asamblea constituyente. Alfonso Prada fue ponente del proyecto de reforma a la justicia que fue hundido en medio de este escándalo. Representante Prada, ¿corrompió el Congreso a los magistrados, los magistrados al Congreso? Usted, testigo de privilegio en ese momento, ¿qué pasó? Porque la percepción de los colombianos es que tanto los jueces querían sus prebendas como también los congresistas, como decía Gloria María Borrero, participaron también de ese juego. ¿Qué pasó ahí? Gloria María, desde la Corporación de Excelencia de la Justicia, está publicando un libro mañana, supremamente importante mañana sobre
las reformas a la justicia en la perspectiva histórica colombiana. Perdón, y hay un capítulo sobre ese tema. A los televidentes, ¿cuál es el nombre del libro? Aproximación histórica a las transformaciones de la justicia en la última década. Eso no es un título, eso es un discurso. Sí, es que nos encanta. Bueno, Para los interesados, los televidentes interesados, aquí estaba ya un producto académico sobre esta discusión. Bueno, yo escribo el capítulo de la última reforma a la justicia para que ahí encuentre la respuesta. Yo creo que la reforma se sale de madre y se va saliendo de madre producto del relajamiento del Congreso, del Ejecutivo, de la propia rama judicial del Poder Público, en la que efectivamente todo el mundo quiere meterle una cosita adicional que lo beneficie. Y las Cortes vieron ahí una posibilidad para el alargue de los periodos y el Congreso vio una oportunidad para la segunda instancia y el cambio de aforamiento. El Ejecutivo vio ahí una posibilidad para resolver también problemas de aforamiento y de financiación, etcétera. Y creo que en ese intento de todos por meterle mano hubo un relajamiento que fue deteriorando. Ya digamos el episodio del cual salimos muy mal librados los colombianos, como usted lo mencionaba bien, doctor Francisco, es el del abuso absoluto cuando le meten mano al final en la conciliación, en la que meten todo tipo de reformitas medio oscuras que podrían tener nombre propio y podrían haber implicado la salida de la cárcel de gente producto de una reforma constitucional. Eso produjo obviamente una deslegitimación enorme. Yo por lo menos coincido con quienes afirman que no vale la pena presentar una reforma a la justicia en este Congreso de la República al que pertenezco, en el que trabajé en esta reforma. Creo que el castigo es ese, la pérdida de confianza de la opinión pública en un tema tan sagrado como era este de la Administración de Justicia. Tenemos diferencias fuertes entre unos y otros sobre qué es lo que hay que reformar. En lo que no tengo duda es que sí hay que reformar temas fundamentales. Aquí han mencionado varios, le pongo otro. ¿En qué momento las Cortes comienzan a perder un poco su norte y comienza la Procuraduría también a perder su norte y la Contraloría cuando mezclamos las funciones electorales de los unos con los otros? Alfonso, quiero guardar esa idea porque me toca ir a un corte. ¿Es bueno? ¿Es negativo? ¿Qué daños produce que las altas cortes en Colombia tengan funciones electorales? Y con ese tema arrancamos, y con Alfonso Prada arrancamos el siguiente segmento. Sigan en sintonía. Hashtag número debate semana en vivo. ¿Por qué estamos en crisis de la justicia y qué podemos hacer para mejorarla? Ya regresamos. Semana en vivo. Estamos de regreso al debate de semana en vivo esta noche sobre la reforma a la justicia. Los primeros segmentos los dedicamos a plantear un poco qué estaba mal. Ahora vamos a comenzar a proponer en esta mesa cómo sería esa nueva justicia, qué le quitaríamos, qué le pondríamos. Y quiero invitar a mis panelistas en esta mesa que comencemos a armar y a desarmar cuál sería el futuro de la justicia en Colombia. Y terminamos el segmento anterior con Alfonso Prada diciendo: las facultades electorales de las altas cortes en Colombia no me gustan. Continúa, Alfonso. Por una razón, decía yo, ahí comienza una desorientación y una desconcentración de las Cortes en lo que tienen que hacer, que es administrar justicia, y se pusieron a hacer campañas políticas para elegir o a un procurador o ternar un magistrado, etcétera, y recibió también ternas de otras ramas del poder público, y se arma un contubernio entre órganos de control, justicia y ejecutivo, que terminó por clientelizar los más altos niveles del Estado. Entonces se menciona como para que el procurador sea ternado o sea elegido, entonces compromete cargos de procuradurías regionales y los magistrados entonces recomiendan a sus amigos o a sus parientes, en fin, y ahí comienza la debacle. Eso no salió bien y ese es un punto, por ejemplo, pero que vale la pena hablemos claro para los televidentes, Alfonso. En tu opinión, las cúpulas de las altas cortes en Colombia son clientelistas, es decir, a los congresistas cambian su voto o su apoyo para ser magistrados por puestos en esa rama. No, lo que estoy diciendo con absoluta claridad es que desconcentra la rama funciones que no son de la naturaleza judicial. Y cuando les metemos a hacer política y a hacer campañas electorales, desfiguramos completamente la rama judicial. ¿Qué hacer a cambio?
En cambio, ¿qué hacemos entonces? No, cambiar totalmente el origen y evitar. Nosotros, entre los cambios que hicimos fue de las funciones electorales. Había dos posiciones, una radical de quitarlas completamente o una de dejarlas con un artículo adicional que finalmente terminó siendo aprobado, y es la prohibición del nombramiento de los parientes de unos y otros, que fue lo que llamamos el carrusel de los nombramientos, que iba como norma constitucional que prohibía este tipo de entrelaces que no generan sino desconfianza y deslegitimación de la administración de justicia. Pero si quiere le propongo otro para abrir el debate. Hay más temas, por ejemplo, ¿cuál es el papel de los particulares como en otros estados en relación con la administración de justicia? ¿Los estamos utilizando adecuadamente? Los centros de arbitraje, de conciliación, lo que pueden hacer los notarios. Ahora, a propósito de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, el papel que cumple un juez es muy parecido al papel que cumple un notario. Podemos trasladarle más funciones para comenzar un proceso de descongestión de funciones allí. Otro tema adicional, que también sé que es polémico en esta mesa: todos los funcionarios del juzgado que tienen experiencias de 20, 25 años en la rama judicial, que se formaron siendo sustanciadores, no les podemos trasladar para descongestionar las funciones del juez algunas funciones que le permitan duplicar o triplicar la eficiencia a los juzgados, teniendo funciones judiciales los empleados. Ese es el tipo de cosas que hacen que la justicia sea rápida, ágil y directa. Ahora estamos saltando, Alfonso Prada, al acceso. Pero eso quiero dejarlo para más adelante. Quisiera poner sobre la mesa un elemento común en las intervenciones iniciales de mis invitados: el Consejo Superior de la Judicatura. La portada de la revista Semana identificó una larga historia donde este alto tribunal no ha estado a la altura ni de sus funciones administrativas, como decíamos aquí, ni mucho menos de sus funciones disciplinarias. Gloria María Borrero, ¿acabar o no acabar el Consejo Superior de la Judicatura? No, yo no lo acabaría, yo lo modificaría en algunas cosas. Yo creo que hay que defender, o sea, la función tiene que quedar intacta. Yo creo que siempre la justicia, eso ya es una conquista, se autogobierna y se autoadministra. Entonces busquemos la forma eficiente de hacerlo. El actual Consejo, los problemas que tiene Sala Administrativa es que no ha llegado a las personas con el perfil requerido para el diseño de política pública y la regulación. Entonces, ¿qué hacemos para que lleguen ese tipo de personas ahí y no solamente abogados? Sin que pueda desconocer que tenemos abogados muy buenos economistas y abogados muy buenos financieros, y ejemplos hay hasta, pero aquí hemos creído que es gente que es la propia rama, porque son los únicos que conocen realmente la administración de justicia. Así como la salud hizo crisis porque era administrada por médicos, yo creo que la justicia está haciendo crisis porque es administrada por jueces y magistrados. Ya se necesita unas experiencias específicas, yo no sé si tanto profesiones como experiencias específicas en ese cargo. Indudablemente también hay una queja que se dice que las bases de la justicia no tienen acceso en ese órgano de gobierno, entonces debería entrar unos representantes de esas bases ahí. O sea, yo creo que hay que hacerle algunos ajustes a como esa junta directiva, ¿ya?, que debe operar, en eso estoy de acuerdo con Alfonso, como una junta directiva para definir política pública y hacer regulación y controlar la rama. Pero tiene que estar administrado por un instituto, ya por un gerente, un instituto público, descentralizado en el país, en cabeza de un gerente que sea, o sea, y hay otra cosa en el modelo: no hay un representante único de la rama judicial, y debe haber un representante único, y ese modelo de gobierno debe ser un modelo adecuado para defender la independencia judicial. Con respecto a la sala disciplinaria, vamos a cambiar una sala que realmente opera como un tribunal y vamos a crear un tribunal, esa es la misma cosa. Entonces hablamos del origen político, de cómo se integran esos magistrados. No hay modelo que sirva si los llamados a integrarlos son irresponsables, como nuestros presidentes han sido irresponsables en nominar a esas personas que han estado ahí, porque no tienen las más altas calidades para ser juez de jueces. Ese sí que es el cargo más importante, es que son los jueces de jueces. Entonces son las personas y no las instituciones las que tienen la responsabilidad. Pero a la sala disciplinaria hay que hacerle algunas otras. Por ejemplo, no debería conocer de tutela. Eso fue
Yo creo que aquí hay que aliviar ese choque de trenes. La tutela contra sentencias judiciales está produciendo muchos choques de tren y como Colombia escogió un sistema de muchas cabezas, tenemos 3 cortes cuando podríamos ir a una sola para simplificar el sistema, entonces deberíamos como quitar las instituciones que tienen competencia en lo de tutela para que no realmente profundicemos en ese choque de trenes. Sí, quisiera trasladar la pregunta del Consejo Superior y si además, o supongo, que María El Pilar Arango tiene también una respuesta a lo que hablaba Alfonso Prada sobre si estos trabajadores de los juzgados podrían asumir esa serie de funciones. Bueno, ese es un debate eterno que yo creo que creemos que debería estar zanjado y parece que no. ¿Por qué no fortalecemos nuestra justicia? No entiendo por qué el doctor Prada insiste en ese tema. Hay muchos que lo siguen. En traslado de funciones. O sea, si empezamos esta intervención, o yo empecé esta intervención diciendo la falta de participación de las bases en el proceso democrático de la justicia. Y entonces pregunto ahora, ¿por qué si tenemos buenos jueces, porque los hay obviamente, tenemos buenos empleados y magistrados, tenemos gente idónea, gente correcta, gente que hace su trabajo con mucho amor, ¿por qué tienen que, en vez de fortalecer a la justicia, designando el número de jueces y empleados que se requieren, permaneciendo la independencia incólume, trasladarle funciones a particulares como a notarios y conciliadores? No estamos de acuerdo con esa... Yo también no estoy de acuerdo. Con esa posición. Nosotros necesitamos fortalecer la independencia judicial, y la independencia judicial es para los jueces. Los que sabemos administrar justicia en este país somos los jueces. Y no es lo mismo, doctor Prada, un notario... Espere un momentico, es que no es lo mismo un notario que un juez. Hay una gran diferencia. El juez administra justicia, el notario no reconoce derechos, el juez sí los reconoce. Entonces, no estoy de acuerdo. En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, sí, esto ya lo dije, el origen político es nocivo. Hay, por ejemplo, soluciones para la sala administrativa, como por ejemplo un rediseño que no requiere incluso reforma legal y reforma constitucional. Esa dejémosla por ahora para la discusión, pero en lo que tiene que ser internamente, la rama le ha reclamado al Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, y estamos a la espera, estamos bajo la expectativa de que así suceda, una reingeniería que se pueda hacer con simple reglamentación. Me explico, que la Sala Administrativa emita unos acuerdos que permitan una reforma al interior del manejo de la administración, que redunden buenos resultados. Todavía estamos a tiempo, esperamos que así sea. Es posible que la sala administrativa haga unas reformas y nos sorprenda. Para María El Pilar Arango, entonces, la rama judicial es capaz de reformarse a sí misma y de subsanar, digamos, esas falencias. Doctor Navarro, ¿acabamos o no acabamos el consejo? Yo lo que diría es que, yo oigo muchas críticas a la política interfiriendo en el nombramiento de magistrados. Entonces, lo que no sería así sería volver a una justicia que sea una especie de castillo cerrado y tapiado donde no entre ni la luz. Todo por dentro. La cooptación para los magistrados de las altas cortes. Y resulta que lo que ha funcionado en la Corte Constitucional, podemos estar preocupados porque está bajando la calidad de la Corte, pero lo que ha funcionado en estos 20 años o 25 años primeros, precisamente fue un origen más abierto de esos magistrados que pudieran interpretar mucho mejor las necesidades de la sociedad. Yo lo que creo es que los candidatos que han presentado para ser miembros de la sala disciplinaria o administrativa del Consejo Superior de la Judicatura han sido candidatos de mala calidad. Quien tenía que ternar, que tenía que presentar los nombres, los politizó, le bajó el nivel. Podrían ser mucho mejores si los escogen mejor. Porque al fin y al cabo, cuando se nombra un magistrado, eso es de una terna que alguien ha presentado.
y ahí ha habido descuido. Doctor Navarro, pero los escogen mal por razones políticas, Pues, pero ahí está. para pagar favores. Pues, pero ahí está haciendo eso. Entonces no hay modelo que sirva. Entonces no hay modelo que sirva. ¿Y por qué no el concurso de méritos? ¿Por qué tenemos que llegar hasta las salas de los tribunales? ¿Y por qué el mérito no es el camino, es la vía para llegar a las cortes? El doctor aquí lo dijo, el doctor Navarro lo dijo, estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que no tiene que ser, o sea, una parte sí debe llegar por concurso de méritos, pero yo creo que la jurisprudencia hay que airearla. Yo creo que a las altas cortes tiene que llegar gente del ejercicio privado y tiene que llegar gente de la academia y gente de la rama. No. Lo que nos está pasando hoy, ¿ya? Es que está llegando mucha gente de la rama, ¿ya? Casi, y muy poquita de la calle. Y entonces tenemos una jurisprudencia que no se está rápidamente Aquí estamos teniendo aireando. entonces como Pero es que dos el visiones, una de una rama judicial independiente que se autoadministre, autárquica y que de alguna manera solucione sus problemas, y quizás una un poquito más abierta que permita algún ejemplo político, algún espacio político. Así eran hasta 1991. No, pero no en administración. A ver, pero no en administración. Un momentico, no, doctor el que Navarro. yo haya No, dado aquí, estamos hablando de disciplinario. no, espera un momentico, el que yo haya dado aquí una solución reglamentaria no quiere decir que esa sea la total solución, faltaba más, y no quiere decir que sea autárquica, y no quiere decir que nosotros seamos omnipotentes, eso sería ya pues el colmo de los colmos. Qué bueno, no. qué bueno ese No, pero reconocimiento. imagínese un juez creyendo que es el Dios Todopoderoso, sería muy grave. No, esa no es la solución. Y al hablar de concurso, Gloria, pues allí en el concurso podrían participar, como de hecho están haciéndolo, la academia, el litigio, y entonces no veo por qué el concurso no permitiría airear la jurisprudencia. Entonces, no, que quede claro que nosotros ponemos una buena cuota, pero no lo hacemos todo, obviamente. Es una fórmula mixta, entonces. Terminamos entonces este segmento con esta idea, una rama que tenga unos mecanismos de solucionar sus propios problemas, pero que también tenga unos conductos que permitan que otras áreas de la sociedad, de la academia y que la jurisprudencia le entre mucho más aire. No, quédense con nosotros, ya regresamos. Los nominadores tienen mucho que ver con lo que está pasando. Ya regresamos, doctor Navarro, con esa idea de los nominadores, especialmente el presidente de la República o los presidentes que han tenido sobre sus hombros la designación de estos jueces, de estas personas que han tomado unas decisiones que han puesto a la rama judicial en la mira. Ya regresamos, queden en sintonía con Semana en Vivo. Buenas noches, gracias por mantener la sintonía de Semana en Vivo. Esta noche estamos debatiendo la reforma a la justicia, la crisis de la justicia. Y hemos hablado de las altas cortes, hemos hablado de los magistrados, hemos hablado del diseño de la Constitución, de los nominadores, pero nos hace falta un tema fundamental que quiero discutir con mis invitados y es la gente, el ciudadano, la persona que por X o Y circunstancia tiene que ir a un juzgado, tiene que hacer un trámite judicial, tiene que instaurar una tutela, se encuentra en una relación con la justicia y entonces vemos las cifras de los años que se demoran los procesos en ser fallados, las congestiones en los juzgados, la impunidad que algunos estudios ponen en unos números altos, otros más altos, otros menos altos, pero también esa sensación ayuda a que la percepción de la justicia se deteriore. Gloria María Borrero, ¿qué piensa usted sobre el acceso al ciudadano de los servicios judiciales? Mire, primero nosotros hemos defendido la reforma constitucional a la justicia porque creemos que hay que renovar el liderazgo de la rama judicial. Necesitamos un liderazgo renovado para que emprenda muchas transformaciones que requiere la justicia, como el tema de acceso. El acceso, las normas dicen que los procesos tienen un periodo y que tienen que cumplirse dentro de ese periodo. El constituyente del 91 nos hizo el mejor regalo, que era la tutela, con eso nos abrió de manera
importante el acceso a la justicia, pero no hemos corregido el modelo de resolución de conflictos. Primero, ni siquiera la formación del abogado, y desde ahí empezamos. A los abogados nos tienen que formar para resolver conflictos, ¿ya? No para alargarlos, no para el litigio eterno, y nos tienen que dar como esas destrezas para la resolución de conflictos. Segundo, el juez debe ser cercano al ciudadano. Y la corporación desde hace muchos años, hace más de 10, 12 años, viene diciendo necesitamos una jurisdicción de pequeñas causas, de un juez multicompetente, con unas facultades parecidas al del juez constitucional, cercano al ciudadano, en los sitios donde está el ciudadano, resolviendo todos esos pequeños conflictos. Por eso yo creo que nosotros necesitamos más jurisdicción a través, o sea, eso quiere decir justicia a través de los jueces y no entregándole funciones jurisdiccionales a terceros. Llegamos entonces al debate que planteaba Llegamos Alfonso al debate Prat. de ahí. Y me toca, doctora Borrero, cortarla aquí porque estamos en el último segmento y necesito son muchas más las cosas para son acceso. muchas más, no vamos a cubrirlo, pero quisiera que lográramos responder mis otros 3 invitados esta pregunta, y es, ¿qué hacemos con el acceso? Tenemos muy poco tiempo, así que, Alfonso. No, ya Gloria María casi que hizo la síntesis, pero voy a ponerlo entonces en contexto como para dejar en punta el debate de lo que va a pasar seguramente en el país durante los próximos años. Yo dudo mucho que este Congreso pueda hacer una reforma a la justicia por lo que hemos mencionado en el programa. Que no se la Creo merece. que el nuevo Congreso de la República tiene un primer reto en el primer año de gobierno, del próximo gobierno, de hacer una reforma a la justicia. Y también dudo un poco que allí, en ese escenario, se superen todos los traumas que hay. De tal manera que yo he pensado seriamente, y así lo he dicho en nuestras reuniones, tenemos aquí una tertulia académica permanente con Gloria María y magistrados, en fin, donde nos quitamos todos el saco que tenemos puesto y ponemos un poco la justicia del país sobre la mesa. Y en la pasada reunión les decía, si no le bajamos el tonito a la defensa a ultranza que hacen los jueces de su espacio omnipotente, ni que los congresistas hacen de su espacio omnipotente, y lo propio el Ejecutivo. Si no ponemos la justicia por encima, nos quitamos el saco y procuramos hacer un diseño ideal de la justicia ideal, esto no va a funcionar. Estoy hablando ni más ni menos de que vamos a tener seguramente, o vamos a terminar tarde o temprano, no producto de los diálogos de La Habana, sino producto de una reflexión de país que va a durar varios años en una constituyente que toque el tema de la justicia. Yo no le tengo temor, doctor Navarro, a que haya esa constituyente en el diseño que ustedes dejaron hecho en la Constitución, con una ley que convoque a la constituyente con un temario definido y unos bloqueos definidos para que no toquen más allá de lo que tienen que tocar. Pero hay que tocar las competencias de los jueces, las competencias de los particulares, el cruce electoral que hay entre unos y otros, el control y el gobierno de la rama. Todos estos elementos son fundamentales para que el ciudadano tenga acceso y haya rapidez en sus decisiones. Gracias, Alfonso. María del Pilar Arango. Yo creo que el acceso a la justicia hay que atacarlo, o hay que buscarlo mejor, o propiciarlo, atacando las causas y no los efectos. Me explico. Los juzgados están atiborrados de acciones de tutela. Y eso lo único que denota es la desidia y la negligencia administrativa de un Estado que no cumple con su función de ser garante de los derechos, de hacer efectivos los derechos. Porque el ciudadano tiene que acudir a la acción de tutela en gran cantidad, en masa. ¿Por qué? Pues porque no ve garantizados sus derechos, y los jueces somos quienes lo garantizamos a través de la tutela. Eso obstaculiza el acceso. ¿Por qué no empezamos por el comienzo? ¿Por qué siempre empezamos por el final? ¿Dónde está la voluntad política del gobierno y de las entidades públicas para hacer cumplir su labor? Constitución. ¿Por qué? La Constitución, exacto. Antonio Navarro, última intervención. Bueno, no, yo soy el menos experto de todos los tipos, de soy ingeniero. Pero De pronto eso es lo que necesitamos, un ingeniero. Pero también hay que considerar un elemento adicional. Probablemente, si yo deseo a la juez... Omnipotente, según el doctor Prada. No, se necesitarían muchos más jueces, dada la Sí. congestión. Bueno, Miles. tenemos el dinero para pagar No. toda un aparato, te duplice tal vez el tamaño de la estructura judicial, probablemente no. ¿Cómo hacemos para optimizar lo que tenemos? Usted tiene razón en que debe haber una disminución de las tutelas,
pero no se puede hacer por decreto y bueno, usted sabe cuál es el problema de las tutelas en este país. Lo único que funciona es la protección de los derechos, realmente es la tutela, no la podemos debilitar. Entonces sí hay que buscar mecanismos. Yo he visto procesos de jueces de descongestión en las áreas más congestionadas, pero no logran poner al día todo el turno de trabajo. Tenemos que encontrar métodos eficientes de descongestión. Hay una posibilidad, doctor Navarro. Se nos viene la oralidad en civil, Eso por es muy ejemplo. importante, eso es muy importante. Ese La modelo, oralidad Pero es la muy oralidad importante. no es un instrumento de descongestión. Nos la han montado en eso como un instrumento de descongestión y está probado en el mundo que no. No es es. un instrumento para otra cosa. Es un instrumento para tener un juez presente, presente en el prueba, proceso. sí, que haya justicia es para real. otro tema, pero no es para No, entonces descongestión. no señor. hable el proceso judicial. No, señor. Aquí Por el hay que contrario, encontrar mecanismos. es más Yo no puedo exigente. dejar de ver con cierta simpatía las propuestas del proyecto Desjudicialicemos. Yo estoy de acuerdo, ¿sabe qué? Pero En algunos desjudicializando. casos. Estoy de acuerdo, pero desjudicializando, no entregándole funciones jurisdiccionales. Ese es un complemento ¿Ya? perfecto. Es decir, en la medida en que tengamos una fuerza de juristas preparados y listos, que no son jueces con gran infraestructura y que además desjudicialicemos, Francisco, estamos entrando a la era moderna del derecho en Colombia. En todo caso hay que hacer un ¿Quién esfuerzo sabe qué por... tanto? Pero de Vamos a- desjudicializar. Exacto, eso ayuda mucho. Quedan planteadas entonces sobre esta mesa Hay quienes no, pues. cuáles son no solo el diagnóstico, No, de judicializar. Sí. en el que Hay un muchos curso de coincidimos, proceso. no solo esos elementos institucionales que quedaron planteados aquí por nuestros invitados en el debate de Semana en Vivo de esta noche, no solo por los cambios institucionales, por las deficiencias de corrupción, también tenemos unos retos hacia futuro, desde la oralidad hasta esos cambios y ajustes que hay que hacer, pasando por la contratación o el manejo administrativo de la rama. Muchos temas en punta, una crisis que no solo es de personas, que también tiene unas decisiones de país, de sociedad, de Congreso y de los diferentes actores que definen el futuro de un poder público tan importante. Muchas gracias por acompañarnos en este debate de esta noche Semana en Vivo. Muchas gracias a mis invitados. La justicia, su crisis, su reforma, por qué llegamos a este punto y cómo podemos mejorarlo. Buenas noches.